Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre la acción por el clima y cuál o qué es el cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también pueden liberar el dióxido de carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. ¿Somos responsables del calentamiento global? ¿Somos responsables del calentamiento global? Los científicos dedicados a las cuestiones climáticas han demostrado que las personas somos responsables del calentamiento global de los últimos 200 años. Las actividades humanas, tales como las mencionadas arriba, generan gases de efecto invernadero que elevan la temperatura del planeta al ritmo más rápido de los 2000 años pasados. La temperatura media de la Tierra ahora es 1,1 grados, más elevado que a finales del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial, y más elevada en términos absolutos que en los últimos 100.000 años. La última década, del 2011 al 2020, fue la más cálida registrada. En esa línea, cada una de las cuatro décadas últimas ha sido más caliente que cualquier otra década desde 1850. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Las personas se ven afectadas por el cambio climático de diversas maneras. El cambio climático puede afectar a nuestra salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Algunos de nosotros ya somos más vulnerables a los impactos climáticos, como las personas que viven en pequeñas naciones insulares y otros países en desarrollo. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada ha avanzado hasta el punto que las comunidades enteras han tenido que reubicarse y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna. Se prevé que en el futuro aumente el número de refugiados climáticos. Cada aumento del calentamiento global es importante. Según los últimos informes de la ONU, miles de científicos y revisores gubernamentales consideran que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 grados Celsius nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, las políticas actuales apuntan a un aumento de la temperatura de un 2,8 grados Celsius para finales de siglo. Las emisiones que provocan el cambio climático proceden de todas las partes del mundo y afectan a todos, pero algunos países generan mucho más que otros. Los 7 mayores emisores son China, Estados Unidos, India, la Unión Europea,
Indonesia, Rusia y Brasil. Fueron los causantes de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en 2020. Todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima, pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero. Nos enfrentamos a un gran reto, pero ya conocemos muchas soluciones. Muchas soluciones al cambio climático pueden aportar beneficios económicos al tiempo que mejoran nuestras vidas y protegen el medio ambiente. También contamos con marcos y acuerdos globales para guiar el progreso, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Hay 3 amplias categorías de acción: reducir las emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y financiar los ajustes necesarios. El cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles a las energías renovables como la solar o la eólica reducirá las emisiones que provocan el cambio climático. Pero tenemos que empezar ya mismo. Aunque una coalición cada vez más numerosa de países se compromete a alcanzar las emisiones cero para 2050, alrededor de la mitad de los recortes de las emisiones deben producirse antes de 2030 para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados Celsius. Este logro requiere grandes reducciones en el uso de carbono, petróleo y gas. Para evitar consecuencias climáticas catastróficas para antes de 2050, debemos reducir en más de 2/3 las extracciones de las reservas actuales confirmadas de combustibles fósiles. La adaptación a las consecuencias del clima protege a las personas, los hogares, las empresas, los medios de subsistencia, las infraestructuras y los ecosistemas naturales. Abarca los impactos actuales y los probables en el futuro. La adaptación será necesaria en todas partes, pero debe darse prioridad ahora a las personas más vulnerables y con menos recursos para hacer frente a los riesgos climáticos. La tasa de rendimiento puede ser alta. Los sistemas de alerta temprana de catástrofes, por ejemplo, salvan vidas y bienes materiales y pueden aportar beneficios hasta 10 veces superiores al coste inicial. Podemos pagar la factura ahora o pagarlo muy caro en el futuro. La acción climática requiere importantes inversiones financieras por parte de gobiernos y empresas, pero la inacción climática es mucho más cara. Un paso fundamental es que los países industrializados cumplan su compromiso de aportar $100.000 millones anuales a los países en desarrollo para que puedan adaptarse y avanzar hacia economías más ecológicas. Esto es de las Naciones Unidas. Yo les voy a poner el link en la descripción para que lo puedan leer, si lo quieren leer ustedes. Y es importante acotar que ya estamos en 2024, el próximo año ya es 2025, así que hay que considerar muchas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar o aportar de una forma ecológica. Una forma es, por ejemplo, medirte en cómo manejas tu carro. Por ejemplo, medir bien, sabes que lo que está usando tu carro es gasolina y eso emite un gas al ambiente que es nocivo para el ambiente. Entonces, medirte en cómo manejo mi carro, ser un poco más, ponerte como una agenda. Entonces dices, ya solo camino, voy hasta la casa, regreso al trabajo, si tengo que retirar a los niños, retiro a los niños, dejarles en la mañana, en la tarde, y un poco ir bajando tus emisiones. Entonces, eso es algo que tú puedes hacer. También podemos optar por una forma más ecológica. Por ejemplo, puede ser ir en bicicleta, puedes ir a tu trabajo. Si tienes la opción de ir en bicicleta al trabajo, puedes ir en bicicleta. O otra manera, puedes ir en los scooters eléctricos, que también obviamente en París me comentaron que la gente empezó a usar bastante el scooter eléctrico, pero cuando se le dañaba la batería, botaban las baterías al Sena, entonces generaba
otro problema ecológico y ambiental. Entonces, en ese aspecto tenemos que ir buscando políticas o pedir a los gobiernos que las políticas ecoamigables se pasen ese tipo de políticas para que se pueda buscar una forma más ecológica de desechar las baterías. Entonces, ir más o menos buscando esas cosas para que los gobiernos también actúen, ¿no? Desde los gobiernos y cómo nosotros como ciudadanos, cómo podemos aportar. Y obviamente recuerdo que por el dióxido de carbono en el ambiente, sus vegetales, sus frutas tienen menos vitaminas y proteínas porque el proceso de fotosíntesis es mucho más rápido por el dióxido de carbono, entonces se produce una fruta mucho más rápido y en ese proceso está perdiendo toda su nutrición. Entonces eso nos está afectando nuestra nutrición, así que también puede haber una desnutrición global. Entonces vamos viendo formas de evitar. Ustedes saben que todas las industrias grandes que tienen esos hornos y toda esa polución que va al ambiente siempre está dañando la capa de ozono, y eso empieza el calor, la Tierra se empieza a calentar, se empiezan a calentar los polos, empieza a haber deshielos, entonces eso genera tormentas, otros países se inundan, países más pequeños, entonces es algo que es en cadena. Obviamente China, que es el número 1, es un país súper industrializado, así que ellos tienen bastante emisiones. Entonces ellos tienen que pasar políticas para que eso empiece a frenarse. Entonces nosotros como ciudadanos podemos hacer mucho. Por ejemplo, en casa a veces tenemos ese chorizo de tener enchufado la computadora, el televisor, la televisión, la radio. Entonces ir apagando esas cosas, ¿no? Si ya no lo vas a usar en la noche, apaga. Acuérdate que mientras está conectado igual te está corriendo estás pagando luz, entonces hasta tú mismo te ahorras. Entonces dejar en la noche apagado las lámparas, la televisión, aparte que es bueno para tu salud porque sabes que eso emite algo súper fuerte, una energía súper fuerte que también afecta tu salud. Y eso también son gases que están dejando en el ambiente. Entonces, gases de efecto invernadero o dióxido de carbono que se queda en el ambiente. O por ejemplo, el mal hábito de Netflix, que mucha gente empezó a ver Netflix, entonces había muchos hogares que estaban conectados todo el día, pasaban el televisor. Entonces nos vamos midiendo en esas cosas. Bueno, voy a ver 3 horas de Netflix y apago el televisor. Entonces vamos viendo formas, y aparte es algo que te ayuda a ti, pagas menos luz, ahorras luz, aportas al medio ambiente y vamos bajando los gases de efecto invernadero para que la Tierra no se caliente y sea una catástrofe a la final. Entonces, si tú te pones atención y empiezas a ver alrededor tuyo, ves los centros comerciales, ves los locales, y mira que el sol generalmente les dañaba bastante el color del rótulo o lo que sea. Ahora por la calidad del ambiente vas a ver que las cosas se están dañando y se están desintegrando, se están perdiendo mucho más rápido. Entonces yo te animo a que pienses en esto. Mira cómo tú puedes ayudar, igual reciclar el plástico. Tú siempre puedes educar a tu niño, a un niño siempre hay cómo educarlo, enseñarles a los niños. Si te vas de una habitación y no vas a estar ahí, acuérdate de apagar la luz, enseñarles todas estas cosas a nuestros niños y veamos a futuro cómo podemos ayudar el cambio, a minorar el cambio climático a nivel mundial. Entonces yo les dejo con eso, siempre podemos aprender. Nadie sabe todo, así que siempre aprendemos. Entonces yo les dejo el link y con eso les voy a dejar. Así que cuídense mucho. Chao.